Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias también a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía por este ciclo en torno al Día del Libro y muchas gracias a Ernesto Castro, que viene desde Madrid, y la verdad es que teníamos mucha ganas, mucha gente de que conocieras el Huelva y que nosotros lo conociéramos también, ¿no? Así que además me alegro mucho por todo lo que estáis aquí, que pensábamos que va a ser un acto muy minoritario, y la verdad es que da gusto cómo estamos aquí. Bueno, voy a presentar a Ernesto. Yo sé que muchos lo conocéis, pero voy a intentar yo no ser muy pesado para que podamos escucharlo lo máximo. Ya estamos ante un filósofo millennial, polémico, digamos que por suerte, porque la polémica a veces es necesaria. Él también ha hablado de que es pop optimista, pero nada snob. Con eso alude a que no valora lo minoritario como si fuera lo mejor. Y tiene un entusiasmo didáctico irrefrenable, y a mí eso me parece, en fin, tan loable como que es necesario llegar y hacerse oír. Él ha dicho: en el fondo soy un conferenciante y un escritor muy académico. Lo que pasa es que enmascaro ese academicismo detrás de una estética y una retórica chocantes. Luego nos lo comentará, porque yo creo que esto de la academia necesita también una matización. Él ha protagonizado sonoros happenings, algunas performances, y en política podríamos decir que es heterodoxo. Y esto se afirma de que no tiene de alguna forma una adscripción, ¿no? ¿Verdad? Una adscripción. Entonces, heterodoxo, la verdad es que no lo hace un personaje abierto, ¿no? Políticamente abierto. Defiende el eclecticismo de intereses y antepone las ideas sobre los compromisos prácticos. Es un admirador de Platón, del que tiene, yo creo, que una interpretación peculiar, porque para él Platón no es nada dogmático. Sin embargo, yo me he encontrado mucha gente que, digamos, que profesa un antiplatonismo, en fin, podríamos decir feraz o algo así, o muy fiero, porque lo consideran dogmático. Él es un animal de nuestro tiempo, afortunadamente, una máquina mediática. Yo espero no te ruborices mucho, porque pero parece que encarnar la viveza de la filosofía, y además encarna su divulgación. Y yo creo que la vigencia del pensamiento filosófico, que está vigente al mismo tiempo. Parece un hombre, no sé si me dará razón, al que nunca le faltan argumentos. Y parece también que lo ha leído todo. Eso es lo que puede parecer. O quizá ha sido el que lo ha leído con más provecho. No sé si cabe también esta interpretación. Quizá quien lo ha hecho con más aprovechamiento. Luego hay que decir que, si no lo habéis visto de pie, él es más alto de lo que parece, ¿verdad? Porque en los vídeos no se aprecia, y yo creo que es ¿Me pongo de pie? el hombre que es más alto de lo que parece. Y también he estado por ahí rastreando en alguna obra suya que para Nacho, el loco de Arganzuela, eres un poco el lechuza, ¿no? Sí. En alguna forma, por esos ojos saltones que también yo comparto. También tiene una risa eufórica, y la verdad es que la palabra euforia me viene al pelo, porque parece significar buen foro o buen lugar de encuentro, ¿no? Y a ver si yo creo que será un magnífico lugar de encuentro, si nos distendimos y somos capaces de gozar de Ernesto. Yo estoy seguro que será, digamos, un verdadero euforo, ¿no? Un verdadero, digamos, lugar para que se cumpla lo mejor. Bueno, voy a leer unas palabras tuyas, y ya con esto te voy a lanzar la primera pregunta, ¿vale? Vale. Dices así: a nadie se le escapa que YouTube es la nueva imprenta, que la lectura de libros en formato códice cumple cada día un papel más residual en la formación y el entretenimiento de los habitantes del siglo XXI. Pero a pesar de todo,
yo que te escribo y tú que me lees, dices, seguimos empeñados en perder el tiempo con estas dos actividades improductivas. Algunos de nosotros seguimos empeñados en pegarle palos al agua. ¿Suscribes de alguna forma esta relación entre el libro y YouTube, el reto o digamos, el combate que puede, o son compatibles? De alguna forma tú tienes una presencia en YouTube tremenda y sin embargo has publicado, creo recordar que 6 libros en los últimos 3 años, así que a mí me parece que combinar ambas cosas es posible, ¿no, Ernesto? Efectivamente, antes de responder con más detalle a tu pregunta, por supuesto muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias a Rosario por haberme invitado, muchas gracias Cayetano por haberte prestado a esta conversación y muchas gracias por supuesto a este magnífico museo por alojarme. Me han encantado los ídolos fálicos con ojos saltones, como nosotros dos, por lo de los ojos saltones, ojo. Entonces sí, en fin, la combinación o la complementariedad entre mi trabajo visual y mi trabajo escrito es fácil de explicar, y es que soy sonámbulo. Entonces, la mayor parte de mis libros han sido compuestos en un estado entre la vigilia y la duermevela, es lo que podría decir. Al final, uno escribe para estar a solas consigo mismo, para decirse una serie de cosas que tan solo puede exponer públicamente. Es un problema que siempre tiene el tema de la confesión. San Agustín, en las confesiones, en un momento dado se pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene que yo esté confesando a Dios mis pecados cuando Dios es omnisciente y ya lo sabe todo? Entonces, él dice que es importante confesarlo no solamente para el receptor inmediato, que termina siendo uno mismo, o en el caso de San Agustín, Dios, sino que también tiene que haber público, ¿no? Tiene que haber, digamos, un jurado, que son los lectores imaginarios o reales. Entonces, este tipo de encuentros con con lectores reales o imaginarios, pues son siempre muy gratos, la verdad. Yo tengo aquí apuntado que tu obra empieza con Contra la posmodernidad, en el 11. En aquel entonces, si no me equivoco, tenías 21 añitos, ¿puede ser? Sí. Y la verdad es que muy precoz, ¿no? Yo creo que Ernesto, hay que decir que es tan joven, digamos, escandalosamente joven, y tiene ya una obra de alguna forma impresionante. Yo destacaría, si te parece, obras tuyas, por ejemplo, te has movido en la estética, has tocado el trap, ¿Sí? como filosofía millennial para la crisis de España. También el tema del 15M te ocupó una obra, ¿verdad? Y luego ese libro Ética, Estética y Política, que no sé si tu obra de alguna forma más académica, entre comillas. Que no se entere la academia. Que no se entere la academia. No lo es tanto. Que es mi obra más académica. Recuerda aquella famosa anécdota de una baronesa que cuando se enteró de lo de Darwin dijo que no se entere el servicio, ¿no? Pues será que venimos del mono, pues que no se entere el servicio, por lo mismo. Que no se entere el servicio académico de que es mi obra más académica. El título de las 3 grandes palabras. Claro, claro. Ahí creo que es en Ética, Estética y Política donde está la anécdota de Nacho el Loco. Sí. Que efectivamente me llamaba lechuza por las ojeras y por los ojos saltones a la manera de los ídolos fálicos, sí. O sea que ya da pie a que sí, la primera autoridad que se cita es Nacho el Loco, sí, que no está precisamente indexado ni tiene un elevado percentil de impacto académico, pues no, desde luego mi obra más académica no es. ¿Y a este Nacho fue el que le impresionó que te vinieras de un congreso de estética o algo así? Sí, iba yo hacia un congreso de estética, es una anécdota que he contado varias veces, y dijo, hostias, estética, ¿eh? Esto es lo de poner tetas, Entonces me dijo, a ver, enséñame las manos, ¿no? Y yo me muerdo las uñas y dice, pero Ernesto, dedicándote a la estética, ¿cómo tienes esas uñas así? ¿No? Entonces, sí, Nacho el Loco yo creo que le decepcioné un poco. Él se dio cuenta de que yo no me dedicaba a esa estética que él imaginaba turgente. No, mi estética es más, en fin, moderada. Bueno, y después del Gran Pan ha muerto, yo creo que lo que ahora nos ocupa es la segunda entrega de una trilogía, la trilogía platónica. La primera, Jantipa o Del Morir, y ahora pues esta Pericciones, que la verdad es que lo he devorado con gusto y quizás sea la obra que podamos analizar después. Entonces yo no sé si preguntarte,
porque por el precariado. Nos concita hoy aquí un poco el lema de una filosofía digamos, ligada a la precariedad, pero tú te consideras una persona de éxito mediático, de éxito editorial. ¿Cómo lo ves? Sí, de éxito en el sentido inglés de la palabra, ¿no? De la salida, ¿no? De que uno ha huido de ciertos lugares a lo mejor que les eran incómodos. Como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, dado que estaba en el título, ¿no? Filosofía para una generación precaria. Si tú lo eres, sí. La verdad es que, salvo el para, todas las demás palabras me parecen horribles, empezando por filosofía, que es una palabra indefinible y en la que espero que no entremos. Pero claro, ya hablar en términos generacionales y en términos de precariedad, al final es un poco el cliché, ¿no? Cómo se engloba a los escritores desde lo de la generación del 27 en adelante, o de la generación del 98 previamente, como si lo más importante en su vida fue la fecha de nacimiento, ¿no? O en el caso de los del 27 o del 98, que se reunieran a festejar el centenario de la muerte de un poeta o que le sucediera la independencia de las últimas colonias españolas. En fin, creo que esta catalogación o aglutinación de los escritores por generaciones, en fin, es un mecanismo muy fácil de encuadramiento para los manuales, y lo que es interesante es ya entrar en la singularidad de cada autor y ver qué propone exactamente. Y en el tema de la precariedad, pues efectivamente pues estamos en un contexto económico peliagudo, sobre todo para la gente joven. Los que estamos dejando de serlo, pues tampoco vemos muchas habichuelas, todo hay que decirlo, pero tampoco debemos creernos de repente los millennials o los centennials como monopolistas de la precariedad, como si fuéramos la primera generación que ha pasado penurias económicas. Claro, que se lo digan a mi propio abuelo, que tenía que levantarse a las 6 de la mañana para pastorear sus ovejas en Córdoba. Claro, él no vivía en una vida precisamente precaria, sino con una estabilidad de la pobreza. Entonces, claro, frente a ¿qué es lo opuesto a la precariedad? Y sí podemos comprender una existencia humana que no viva en precario. Lo que precisamente nos han enseñado todos los filósofos, desde los presocráticos hasta Martin Heidegger, y también los poetas, llegando hasta un paisano como es Juan Ramón Jiménez, es que la existencia del ser humano es esencialmente precaria, y que esa precariedad debe ser aprovechada hasta sus últimas consecuencias, que nuestra vida es finita, nuestra vida es contingente, y hay de aquel que se crea inseguro, se crea cobijado, se crea estable. El término precariedad proviene del latín precare, que significa rezar o rogar. Lo precario es aquello que no se tiene en propiedad, sino aquello que ha sido concedido por una súplica o por un don. Pero en el fondo, casi todo lo que tenemos es fruto del azar, de la contingencia o de lo que nos ha sido regalado o donado en un 90 o casi 100%. Entonces todas las generaciones son precarias, no solamente la millennial. Yo creo que es importante que hablemos no de la precariedad, sino de la pobreza. El término precariedad es un término eufemístico. Efectivamente, pues también los millonarios están en precario, ¿no? Un millonario, si su empresa se va al carete, pues él también se va con él. Si no ganan lo que esperan ganar. Andrew Tate también vive en precario, porque un día le pueden meter en la cárcel por un tuit que publica contra Greta Thunberg, ¿no? Entonces todos estamos en precario, incluso los que se creen más inseguros. Lo que hay que hablar es de la pobreza y de términos como clase trabajadora y, en fin, ¿no? Este viejo lenguaje no sigue siendo operativo perfectamente. Yo tengo por aquí que tú acampaste alguna noche, no sé si una o más, en la Puerta del Sol, el 15M, y de alguna manera, no sé por qué, te imagino, a ver si yo o lo he leído o te lo he escuchado, que huiste de alguna manera porque eres casi un ratón de biblioteca, estaban mejor en casa con los libros que quizá en la acampada. En el 15 había una biblioteca que luego no sé dónde fue a parar, supongo que un particular se la agenció, y había allí buenos libros. Y yo recuerdo haber hecho algún que otro graffiti, una multa que me pusieron, está el documento de la multa en alguno de los libros, creo que en Ética, Estética y Política, se cuenta aquel graffiti que hice en la fachada de un Banco Santander en la Plaza Embajadores, donde salen las cundas para que los yonkis vayan a inyectarse lo que toque en la Cañada Real, en el Extrarradio de Madrid, y hice una pintada en el Banco Santander, que todavía sigue ahí, en la Plaza de Embajadores, con el lema Tu botín, mi crisis. Tu botín, mi crisis, ¿no?
un juego de palabras bastante estúpido, pero que claro, con 20 años te parece lo más ingenioso, te parece pura poesía. Entonces yo estaba ahí haciendo Tu botín, mi crisis, y de repente uno de los yonkis que estaba tirado en el suelo me dice, pero eres gilipollas, la policía está vigilándonos. Y efectivamente, la policía que estaba allí simplemente para chequear que los drogadictos ni subían hacia Lavapiés jodiendo a los hipsters, ni bajaban a Arganzuela jodiendo a la clase media, a la mediocracia española, controlando que se quedaran en esa plaza, pues me pilló Inalvis y descubrió que en la mochila llevaba libros prestados de la biblioteca del 15M. Y entonces cuando el policía vio que todo lo que llevaba era Trotsky, Lenin, se rió de mí, la verdad. O sea, yo creo que hubiera tenido que en precario suplicar en fin, que no me multasen, porque resulta que todo Madrid es patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, incluso puedes hacer una pintada, ya puestas una pintada, hazla sobre la estatua de Velázquez, que te va a caer el mismo puro que hacerlo delante en una fachada del Banco Santander. Claro. Bueno, y además en la universidad, tú hasta el año pasado eras un triste becario. Un feliz becario. Me alegro. Ya ha cambiado tu estatus. Ha cambiado mi estatus, sí. he evolucionado, sí. Sí. No, al final uno no abandona la condición de becario porque es una condición existencial, que es como lo de ser joven, ¿no? Que uno lo puede ser por dentro. Yo lloraba pensando en ser becario porque, claro, en todas las instituciones, sobre todo las públicas, pero también las privadas, funcionan mediante un mecanismo de terror profesional, donde en el fondo, como palomas de Skinner, le estamos dando todo el rato a la palanca, aunque el maíz no caiga coordinado con nuestros gestos. Ustedes conocen de manera célebre el condicionamiento operativo de Pavlov, que consistía en tocar una campana al mismo tiempo que le daba la comida al perro. El perro seguía salivando cuando oía tan solo la campana. Ese mismo experimento lo realizó Quentin Skinner con una paloma. Consistía en meter una paloma dentro de una caja, ponerle al lado una palanquita y de manera arbitraria, cada X minutos, dejar caer unos granos. La paloma pensaba y creía que en fin, el dispendio de grano, el ofrecimiento de grano, estaba conectado con la palanca, pero no está conectado con la palanca. Entonces, mucha gente en muchos trabajos hace sobreesfuerzos. En fin, el ameculismo es un fenómeno que se debe más bien a la servidumbre voluntaria. Todas las instituciones viven del voluntariado, en el fondo. En que tú trabajes por encima de tu horario y que te comprometas, incluso que te identifiques con la filosofía o ideología o discurso o línea de tu institución. Y en la universidad hay mucho de eso, ¿no? Entonces, yo creo que la condición del becario, para mí la condición del becario no consiste en una condición económica, sino en una condición servil, en pensar, de nuevo, que lo que tienes, lo tienes porque te lo han concedido por súplica. No es un derecho, sino una concesión, no es un contrato, sino una beca. Es una propina. En el fondo es algo que tú no te mereces. Entonces, yo creo que no me merezco nada. Entonces yo soy un becario existencial. Yo sigo siendo un becario porque, en el fondo, no nos merecemos nada de lo que tenemos. Pero ese es mi discurso, aplicable no solamente a los que están en la base de la pirámide administrativa o burocrática, sino que también los doctoris honoris causa no se merecen ni el honoris ni el causa. Me parece una actitud estupenda, la verdad, porque, por lo menos, muy loable. Yo antes he destacado tu producción, digamos, literaria, y luego están tu presencia en internet, en las redes. Cuando se habla del dilema, la cantidad, calidad, yo escuché una vez a alguien defender que no se puede escribir una gran obra, digamos, antes de los 50 años. Yo no sé si en tu caso ves algo, es decir, entre la producción, la cantidad, y buscar quizá una obra señera. ¿Tú tienes ese dilema o sueñas con una obra que se apunta, que de alguna manera sí. se destaque tanto, que quede identificada con tu nombre, aunque solo sea una obra más que...? Me estoy acordando ahora de Juan Rulfo. Juan Rulfo, como ustedes saben, solo publicó 3 libros que juntos suman 300 páginas.
porque Pedro Páramo tiene 150, el Llano en Llamas otros 100 y pico, y luego hay unos cuentos separados, ¿no? Juan Rulfo, cuando le decían, bueno, ¿por qué no escribía? Decía, perdón, es que yo trabajo. Hay una escritora, Cristina Rivera Garza, creo recordar, que tiene un libro que se titula tal cual, perdón, pero es que yo trabajo, ¿no? Entonces, que es sobre Juan Rulfo y el caso de que él dijo que, bueno, he dejado de escribir porque se murió el tío que le contaba las historias. Entonces, cuando se murió el tío que le contaba las historias, él dejó de escribir porque él se dedicaba a trabajar, ¿no? Él tenía cosas que hacer. Entonces, de Juan Rulfo se decía que su prestigio aumentaba por cada libro que no escribía. Y efectivamente, hay muchos autores que se benefician de la brevilocuencia, de hablar poco y hablar bien. Mi hermano Manuel, por ejemplo, que lleva escribiendo desde que tiene uso de razón, cuando tenía 12 años, escribía poemas a la manera de la dinastía Tang, en la línea de Tu Fu, Wang Wei, Li Po. Bueno, y cuando los adultos se encontraban con él, decían, este niño es repelente. Pues, sí, haiku, le decían haikus. Dice, no, eso es japonés, no chino. Bueno, mi hermano es un crack, pero ya tiene, no sé qué edad tiene, debe tener ahora 28 años o por ahí, y no ha publicado nada. Mi hermano ha publicado un artículo sobre una obra de teatro que dura 24 horas, Mount Olympus, de Jan Fabre, y ya está. Pero bueno, cuando saque lo suyo, que lo está escribiendo además en inglés, pues será una obra maestra. Por ahora es mi traductor al inglés, o sea que por lo menos terminará siendo famoso por si mis obras valen algo en inglés será por delegación. Yo le doy toda la manga ancha que puedo porque sé que es un gran escritor. Entonces hay un tema ahí interesante yo me debato mucho con él sobre este asunto. Él dice que me tengo que quitar de YouTube, que debo dejar de subir vídeos, que en fin, él es esa política de la brevilocuencia. Y yo digo, mira Manuel, la única razón para publicar es dejar de corregir. Hay un momento en que si tú pules demasiado la estatua, al final estás esculpiendo el aire. No puedes... el concepto de perfección es muy relativo, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, ¿no?, que la segunda parte del Quijote Cervantes la compuso en 2 semanas, seguramente no. Los famosos 50 días en los que se escribió On the Road. Hay obras maestras hechas a los 18 años, siempre se habla de la poesía asociada a la juventud, en fin, hay como, además está todo muy medido, ¿no? Vienen las oportunidades, se van, en fin. También hay autores que realizan un aprendizaje en público, creo que es mi caso, si uno ve los vídeos, pero no solamente por escrito, sino también audiovisualmente, y yo no tengo ningún problema en mostrar los esbozos, porque al final, a día de hoy, de algunos autores clásicos, nos interesan más los esbozos que las obras finales. Es decir, uno ve los esbozos de Leonardo, por ejemplo, o uno ve los fragmentos de Safo, y es más bella la Venus de Milo sin brazos que con ellos. No sé, no. Intentar ponerle cabeza ahora a la Victoria Samotracia, perdón, tiene cabeza, ¿no? Lo que no tiene son brazos. Lo que le faltan a todos estos son apéndices para abrazarte, ¿no? Pues ponerle ahora brazos o suplementos a estos fragmentos, no sé. Entonces yo, en el fondo, sí que cultivo un poco la estética del fragmento, que es lo único que uno puede ofrecer en un contexto en el que no existen criterios comunes de publicación. En el fondo, lo único que intenta hacer un autor es parecerse a sí mismo, llegar a ser el que se es. Entonces, no existe un criterio objetivo de quien escribe 40 cantos en hexámetros dactílicos es el mejor poeta épico del presente, ¿no? Uno puede intentarlo, pero eso no garantiza el éxito. No existe el éxito. ¿Quién habla de victorias? Resistir lo es todo. Ese es el famoso final de un poema de Rainer Maria Rilke. ¿Quién habla de vencer? Resistir lo es todo. Es el famoso dicho que le dijo Cela cuando ganó el premio Príncipe Asturias a nuestro actual Felipe VI. Le dijo, Majestad, que sepa usted que en España resistir es vencer. Resistir es vencer. Entonces, el único éxito es resistir. Resistir a la propia tentación a la perfección, o resistir incluso a la tentación de publicar para ciertos autores. Entonces, cada uno se va pareciendo a sí mismo, ¿no? Umbral llegó a publicar 11 libros al año. Sí. Y él mismo se saboteaba, en el fondo. Sí. Porque publicar tanto, claro, quiere decir que tus lectores tienen que leer, tan solo te tienen que leer a ti. Tan solo te tienen que leer a ti. Y hay algunos autores que son, bueno, Juan Ramón Rayo, por ejemplo, ahora como un economista contemporáneo, ¿no? Pues este hombre que saca unos 2000 páginas sobre Karl Marx. Digo, pero bueno, un primer tomo de 1000 páginas solamente para exponer a Karl Marx, bueno, ya has dedicado más páginas que muchos marxistas ortodoxos.
Entonces, claro, es fascinante, pero bueno, cada uno se parece a sí mismo. Sí, Entonces, sí. cada uno tiene una trayectoria y luego ya pues la posteridad dirá lo que tenga que decir si es que seguimos vivos dentro de 50 años. Sí. Hay verdaderos grafómanos, ¿no? Yo recuerdo también a Joseph Pla, ¿no? Que la obra tan ingente que es capaz de producir. Bueno, hablemos ya de Pericciones o de la libertad, ¿no? Que es la segunda entrega de la trilogía platónica. En este caso, bueno, va precedida de Jaltipa o del Morir, que es un diálogo de 4, vamos a decir así, condenadas a muerte en Auschwitz, ¿verdad? En el que como diálogo recuerda mucho más a Platón. Sí. Sin embargo, en esta misma trilogía, la segunda entrega, pues Ernesto se ha pasado al género epistolar. Entonces es una voz que dirige cartas a 4 destinatarios, creo recordar. Sí. Su madre, una amiga, su hermano y la directora de su tesis. Es una norteamericana de origen griego que va a vivir en la época de mayo del 68 y va a vivir todas esas peripecias históricas, sociales. Y claro, en este caso, aquí estaba desnudo un diálogo magnífico. Además, yo le he dicho a Ernesto que el tema de Auschwitz para mí es especial y que me parece, en fin, algo que va a ser, en fin, una obra muy singular. Y esta, digamos que yo creo que él ha evolucionado, a ver si me equivoco, y en esta ha querido hacer una novela con más elementos de trama, no solo del diálogo. Entonces, hay verdaderamente, yo diría que unas peripecias, unos sucesos históricos, unas referencias muy bonitas, y además el contenido filosófico, digamos, si quieres, de crítica cultural, es amplísimo, es amplísimo. Luego diré mucho de los temas. Pero yo lo que quería preguntarte es, de alguna manera, tenía aquí la pregunta de por qué volver a Platón, como es el homenaje de tu trilogía, eso que quede, y yo, bueno, como profesor de filosofía, me encanta bueno, iba a decir, esa confusión que dije antes sobre la filosofía platónica, ¿cómo rinde tributo a Platón? ¿Por qué todavía aún Platón, una vez más? Es imposible escapar de él. La sensación que yo tengo con Platón es que lo pilles por donde lo pilles, también son platónicos los antiplatónicos. O sea, el primero que se critica a sí mismo de una manera tan radical es el propio Platón. Las posiciones del más famoso de los antiplatónicos es precisamente Nietzsche. La doctrina del superhombre está tal cual en el Gorgias. Y entonces, en fin, sí que es cierto que los personajes de Platón son dogmáticos, algunos de ellos, pero precisamente por medio de la ironía, Platón inaugura el mecanismo clásico de la narrativa. Ya estaba en la épica, sí, porque en el fondo, cuanto más te alejas de tu destino, cuanto más quieres huir de tu destino, más lo cumples. Ese es el principio básico de la tragedia. Edipo precisamente, no. Cuanto más quiere huir de lo predicho por el oráculo de Delfos, más lo cumple. Y ese es el carácter irónico que tiene la propia historia y que tiene el pensamiento. Cualquier posición unidireccional o unilateral termina refutándose a sí misma. Entonces, los defensores de una posición se convierten, si la llevan muy al extremo, en sus refutadores, porque la reducen al absurdo. Por ahí iría la cosa, ¿no? Platón ya no es ni siquiera un autor. Para mí es un catálogo de ideas, de posiciones. Es el IKEA de la filosofía, por así decir. Tienes ahí todos, y tú mismo te lo puedes ir montando. Hay un arquitecto español que tiene un proyecto que se llama IKEA Rebels, que consiste en montar con piezas de IKEA estructuras arquitectónicas distintas y no previstas por el propio catálogo. Entonces, efectivamente, Platón a lo mejor tenía como IKEA unos intereses, un proyecto, un catálogo, una intención, pero eso no quita que con las piezas que te da Platón tú puedas montarte, tú puedas ser un platónico rebelde, un platónico heterodoxo. El propio Platón ya inaugura una heterodoxia que es el propio ejercicio de la crítica y reflexiva y filosófica que nos sigue acompañando hasta el día de hoy. ¿Y el salto a la novela después del ensayo ha sido como un reto personal o como te he oído decir que eres un chico bien mandado? Tú obedeces de alguna forma a un cierto, podríamos decir, entre comillas, encargo de la industria editorial. No sé si es posible. Sí, bueno, yo intento ser un buen chico, lo que pasa es que no me sale.
Y precisamente la industria editorial quería, en la línea de ciertas obras que se han puesto muy de moda últimamente, pues un libro fácil, sencillo, incluso con dibujitos, sobre Platón, en fin, una figura que todo el mundo conoce. Hay libros de autoayuda como Menos Prozac y Más Platón. Yo, por cierto, soy de Más Prozac y Menos Platón, por cierto. Entonces pensó, bueno, pues un ensayito fácil, has hecho un curso que se llama Notas a Platón, porque no, casi lo transcribimos y haces unas correcciones y listo, ¿no? Entonces yo, cuando terminé ese curso, me di cuenta de lo que más me interesaba de Platón era la estructura dramática, cómo Platón expone ciertas ideas y por la boca en la que las expone, aunque nunca haya ninguna crítica a esas ideas, ya hay una matización importante, ¿no? Entonces, muchas veces ha leído, claro, se cita, como si fuera obra de Platón, lo que está puesto en boca de personajes atrabiliarios, locos, extraños. La cita al final de Perictione es una reflexión que plantea Platón al comienzo del banquete, donde el narrador que cuenta la historia no estuvo en el banquete que narra y dos, es un loco. Es un loco. Apolodoro es un loco porque consideras que el único que tiene una vida buena es Sócrates y tan solo escuchas lo de Sócrates. Apolodoro desprecia a su auditorio, que son unos hombres de negocios aparentemente, y les va a contar la historia de un banquete que conoce de segunda o de tercera mano. Le han llegado varias versiones, ¿no? Bueno, una cosa increíble. Ya este propio cuestionamiento, todo es una broma al final, todo es una gran broma. No, en el fondo yo creo que también me interesa mucho y tuve que luchar bastante contra los propios editores que querían poner el libro en la sección de ensayo y yo les dije que no, que el lector de ensayo, por desgracia, no sé si en España o en general, está muy acostumbrado a la idea de tesis, ¿no? Sí. Yo vengo aquí esta es mi opinión, mi posición, ¿no? Quieren opiniones que en el fondo son las suyas, ¿no? De hecho, el comentario positivo más inquietante para mí es estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pienso exactamente igual, o sea, lees, ¿cómo he podido yo predecir tu pensamiento palabra por palabra, ¿no? O sea, tú lees para corroborar lo que piensas, no para aprender cosas nuevas, para plantearte objeciones, etcétera. Entonces, claro, lo interesante, en fin, yo creo, por lo menos del espacio de la narrativa como un espacio de cuestionamiento, desde Cervantes en adelante, es que permite mucho más lecturas y juegos y no obliga a la tesis, no obliga a plantear así como una posición clara. Sí, yo intento ahora convencer a los periodistas que se acercan a mí, a los directores de periódicos, etcétera, que me quieren, Ernesto, una columna, una tribuna, no sé qué. Yo les digo, ¿por qué no os escribo un diálogo? ¿Por qué no os escribo un poema? ¿No? A la manera de los de Pasolini contra los de Mayo 68. Nunca se cuenta que el famoso texto de Pasolini porque bueno, el libro de Perictione de la Libertad trata de Mayo 68, el famoso texto de Pasolini, de quien se cumplen ahora, no sé si 50 años del asesinato o algo así, o 100 años del nacimiento, ese famoso texto donde dice que él está del lado de la policía porque la policía es la verdadera clase trabajadora y los estudiantes rebeldes son hijos de papá consentidos, no es un artículo de opinión, es un poema. Es un poema que además es muy bueno, lo recomiendo que lo busquen. Si buscan Pasolini sin permiso, que es la traducción que se hizo al castellano, Pasolini sin permiso, Mayo 68, verán el poema, ¿no? Entonces yo estoy intentando ahora, en fin, colarles a la industria editorial y mediática este tipo de poemas. De hecho, tengo una anécdota muy divertida de una escritora con la que me crucé hace un par de días en Sant Jordi, en Barcelona. Le dije, yo soy muy fan tuyo. Y me dijo, pues yo no soy tan fan tuyo. Y dice, pero es quizás porque soy catalana. Entonces, claro, se quedó como el comentario en el aire, porque soy catalana. Y digo, joder, ¿qué habré hecho, no? Merecido también por mi parte, ¿no? ¿Qué habré hecho yo? Entonces quería hacer un poema que fuera a una catalana, ¿no? Entonces, como a esta escritora que su no fandom mío se debe a nuestra condición geográfica. Se lo pierden los periódicos. se lo pierden, sí. Creo que lo voy a poder publicar en español, además. Estoy intentando publicarlo precisamente en el español para que sea una carta poema desde el español a la catalana. Esa es mi gran obsesión. Pero bueno, es siempre la ironía interna. La verdad que no es posible estar de acuerdo contigo porque, digamos, quiero decir, es posible disfrutarte, porque tú aquí tocas los siguientes temas. Yo tengo una lista que dice, se habla de los conflictos políticos, se habla de la libertad sexual, del feminismo, de la literatura, de la creación, de la Guerra Fría, de la filosofía política, del marxismo, el comunismo, de la revolución posible y de la no posible, de la desigualdad racial y cultural, de las drogas, de la universidad, del arte, del psicoanálisis y de la medicina, de la enfermedad mental, de la antipsiquiatría. Bueno, es la verdad, es un catálogo. Entonces, la misma protagonista
digamos, evoluciona de una manera que, bueno, no podemos adelantar o hacer, como se dice, pero la verdad es que me ha parecido una obra tan rica que no me parece que es una obra de tesis, ¿no? En absoluto, ¿no? Es ayudar al lector a ese diálogo, ¿verdad? Porque son temas abiertos, temas que, digamos, que no creo que tú... Sin embargo, voy a destacar que a mí personalmente, como yo sé de la influencia que luego hablaremos un poquito también, a ver si nos da tiempo, voy a intentar ir más rápido, de Gustavo Bueno en tu pensamiento, en tu obra, tú al marxismo... Chan, chan, chan. Al marxismo creo que le das una buena tunda, ¿no? Junto al comunismo. Y yo diría que en un cierto estilo del escotado, ¿no? De los enemigos del comercio. Entonces hablas del comunismo, dice, como una ideología del tercer mundo que tercermundiza a quien pretende liberar. Dices además que la corrupción de los países comunistas es la consecuencia ineludible de basar la economía de un país sobre el supuesto piadoso de que los individuos serán altruistas. En una sociedad comunista lo único novedoso sería renunciar al comunismo para siempre. El resentimiento no tiene fin. Bueno, tercermundiza el comunismo, bueno, iba a decir, dices tú, es fruto de un resentimiento que no tiene fin. Bueno, aparte de que el Capital vienes a decir que es una obra infumable, llena de tanta... Bueno, ¿qué decir? Bueno, eso lo dice Predicciones, eso es importante constatarlo, ¿no? Sí. Para que se vea, en fin, pues voy a leer un pasaje de un libro que estoy leyendo justo ahora, de un autor profundamente anticomunista y antimarxista. Dice lo siguiente sobre el Estado, dice... donde este cuerpo parasitario, está hablando del Estado, este cuerpo parasitario adquiere, por gracia de la más extraordinaria centralización, una omnipresencia, una omnisciencia, una capacidad acelerada de movimiento y una elasticidad que solo encuentra su análogo en la dependencia desvalida, en el confuso carácter informe del cuerpo social y efectivo. Esa es la descripción que le ofrece el Estado, ¿no? Un cuerpo parasitario, lo más parecido a la dependencia desvalida, y termina diciendo: aquella extensa máquina estatal de múltiples ramificaciones, en ella aloja la burguesía su población sobrante y complementa en forma de retribuciones estatales lo que no puede ingresar en forma de beneficios, intereses, rentas y honorarios. Pues esto está escrito por el primero de los antimarxistas, que, como todo el mundo sabe, es el propio Karl Marx, ¿no? Je ne suis pas marxiste. Eso es lo que dijo Karl Marx cuando hablaba Lafargue, perdón, su cuñado, de que había unos franceses que estaban, en fin, leyendo El Capital y siguiéndole, decía: yo no soy pas marxiste, yo no soy marxista, ¿no? Entonces, casi los primeros que están en contra de todo ismo son los fundadores de ese ismo, ¿no? O sea, Platón es la refutación de todo platonismo. Gustavo Bueno, en buena medida, del gustavobuenismo. Y así con Heidegger, Ortega Gasset, es importante evitar esta hemiplegia moral intelectual, que es apuntarse a un ismo. Tesis célebre de Ortega, ¿no? De que ser de izquierdas y de derechas son dos de las infinitas formas que tiene el ser humano de ser imbécil, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de ser imbécil. Pudiendo ser del Barça o del Madrid, ¿para qué te vas a apuntar al heideggerianismo que ni lo entiendes tú mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo estoy leyendo porque justo se acaba de publicar esta nueva edición de Clara Rama San Miguel, que es una buena amiga mía. Vamos a presentarlo en Madrid en unas semanas. Si están por allí, pues les invito a que vayan a vernos en las librerías Sin Tarima. Y bueno, el propio Marx es muy crítico con el Estado. Hay muchas versiones del marxismo. Yo me sigo considerando marxista en muchos sentidos. Otra cosa es que haya muchos peros que ponerle a la experiencia histórica del comunismo en el siglo XX y en el siglo XXI. Y además en esa época, ¿no? Porque estamos hablando de que tú te has situado en el 78, quizás todos los acontecimientos históricos, ¿no? De la Guerra Fría, los conflictos en Vietnam. Claro, es importante esto, ¿no? Que es una novela sobre las múltiples perspectivas de la realidad. Lo que yo intento es hacer una versión de los monólogos de Platón. Platón, en El banquete, ofrece 7 discursos sobre el amor. Se presupone que el suyo es el de Diotima de Mantinea, en el fondo porque lo cuenta Sócrates, pero no queda claro si realmente es a la posición de Platón o no, como de costumbre. Entonces yo quería también ofrecer 6 o 7 versiones de la libertad,
a través de esta correspondencia con estos 4 corresponsales y ver cómo Perictione ejerce una libertad también de escritura, comportándose de una manera distinta ante cada uno de estos interlocutores. E inevitablemente, al hablar de la libertad, no podía dejar fuera el discurso libertario o liberal o anarcocapitalista contra la fantasía que ellos creen que es el marxismo cultural, en fin, cuyo epítome para muchos es Mayo 68, precisamente. Hay un lema, tú recoges varios lemas de Mayo 68, de Mayo francés, y a mí no quería yo dejar de que me lo comentara, porque me parece muy rico y muy terrible a la vez. Dice, mis deseos son la realidad, decían los jóvenes en París. Mis deseos son la realidad. Bueno, aquí creo que están las dos caras, ¿no? Que luego quizá, en fin, entre cierto utopismo, ¿no? Cierto utopismo y cierto, podríamos decir, realismo, ¿no? Eso de mis deseos son la realidad, ¿qué podrías decir, no? ¿Es terrible o me lo parece a mí? ¿Cuál es la alternativa? Es decir, si los deseos no son, si tus deseos no son realidad, entonces, ¿qué es la realidad? Ahí te lo voy a preguntar después, porque te voy a preguntar por qué Ernesto Castro no existe. Así que... ¿Por qué Castro? Bueno, qué fácil, pues ya está, señor, se acabó, ya está. No, te he preguntado por qué no existe. ¿Por qué no existe? Porque no existe, no que claro. No exista. A ver. Está bien, claro. Bueno, tienes que demostrar la inexistencia de Ernesto Castro, ¿no? Bueno. Esto es como el Santo Tomás, pues tú tienes que las 5 vías para demostrar la inexistencia de Ernesto Castro, teleológica, ontológica. Marcos Gabriel. Claro. Sí. Digo, bueno, no sé, si el mundo no existe, yo creo que Ernesto Castro tampoco, pero a ver si luego nos da tiempo y nos lo explica. Vale. Sería interesante. Bueno, dices en el libro que hay un pasaje que habla de los acontecimientos de Mayo y dice, como una tribu de bárbaros que tomase un palacio y utilizase sus cuadros para avivar el fuego. Qué terrible imagen, ¿no? Sí, eso es un homenaje muy claro a un cuento que tiene Kafka sobre los bárbaros, unos bárbaros tomando un palacio, y es una imagen muy bella, sí, de Kafka, claro. No sé si Mayo 68 fracasó porque los trabajadores aburguesados, de alguna manera, cuando vieron que quemaban sus propios coches, dijeron, estos chicos se han pasado, estos chicos no nos traen nada bueno, y no se suma una clase obrera a los movimientos estudiantiles. Claro, el obrero medio del año 68 no tenía coche, precisamente, y por el contrario, los burgueses que sí que tenían coches estaban encantados de que se los quemaran, que era lo sorprendente, ¿no? Y luego hemos visto fenómenos en la Banlieue francesa, donde los propios proletarios, ahora que sí que tenían un coche pagado por letras, pues quemaban sus propios barrios, ¿no? Eso es muy curioso, de todo este fenómeno, la masa sadomasoquista, donde la revolución es una forma de autocastigo. Bueno, esto es la teoría que está en Bonal, que está en Mestre, donde dice que la revolución es el pecado y al mismo tiempo la penitencia. O sea, la revolución francesa es el pecado del pueblo, que además se justicia a sí mismo, la mano de Dios está llevando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es una visión reaccionaria también de los procesos revolucionarios, donde la masa la revolución devora a sus propios hijos de una manera casi mitológica. No sabría decirte, yo no hablaría desde luego de obreros aburguesados. En Mayo 68, la huelga más grande que hubo en Europa Occidental después de la del 34 en Asturias, no sé cuántos millones de trabajadores en paro, del orden de, no sé si era 8 o 10 millones de trabajadores en paro, ni se recogía la basura, no había transportes, estaba todo colapsado, no había medios de comunicación. En un momento dado, De Gaulle abandona el país para irse a Baden-Baden a ver si los tanques con los que están ocupando Alemania van a servir para combatir a la clase trabajadora. En fin, son en todo caso los líderes sindicales que yo creo que con buen juicio se dan cuenta de que no pueden dar un golpe de Estado y que no le pueden plantear un pulso militar a De Gaulle, que ganó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que se la ganaron. Y en relación con esto, cuando dice, recurrimos a la ficción porque nos parece un insulto macabro que nuestras vidas carezcan de sentido y trama. Dice, en el fondo es como si el arte fuera nuestra tabla de salvación. No sé si como profesor de estética, después de hablar de la revolución y demás, el arte aquí aparece un poco como esa estancia que puede de alguna manera sublimar nuestra existencia o de alguna forma compensar
el que la realidad, digamos, de nuestras vidas puede salvarse, entre comillas, con el arte todavía. Sí, claro. Cuando se inicia la revolución industrial, lo que sucede con el arte es que deja de ser algo cotidiano, ya no son las canciones que cantan los trabajadores o lo que, en fin, los rituales o las costumbres de una cierta artesanía, sino que quedan marginadas de la sociedad y los artistas hacen de su marginación una forma de elitismo. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, el arte, que había sido algo precisamente perfectamente encuadrado en la sociedad por medio de la producción de imágenes religiosas o de cánticos y rituales sociales, de repente se convierte en una instancia que, precisamente por estar marginada, margina a sus marginadores, considerándose una instancia elitista de crítica social. Entonces ahí es cuando el arte se convierte cuando se produce una alianza muy curiosa entre el lumpen proletariado y la aristocracia. Esa es la visión que está en Baudelaire, que está en muchos autores, de que los aristócratas reaccionarios, también Proust, ¿no? Están en la misma condición anticapitalista que la clase trabajadora. En el fondo hay una alianza entre el poeta, que viene de la clase alta, y el trabajador. Le pasó a Rilke, Rainer Maria Rilke, que no sabía nada de política y que de hecho, bueno, se sorprendió mucho al encontrarse con algunos exiliados rusos en Capri, pensando que, en fin, que los rusos tenían que ser campesinos y no estar dedicados a leer a Karl Marx, etc. Rainer Maria Rilke participó de una manera totalmente azarosa en la revolución de noviembre, la revolución de los soviets en Baviera. Le nombraron comisario cultural al pobre Rainer Maria Rilke y él contaba, en su diario va contando que cómo va a los mítines. Bueno, un hombre que nunca dio un palo al agua, que estuvo toda su vida mantenido por condesas, duquesas, marquesas, etc. Bueno, la lista de mujeres que estuvieron con Rainer Maria Rilke era una especie de gigoló de los años 20 y 30. Pues este señor iba allí a los mítines y decía, ojalá yo pudiera hablar con la precisión con la que habló ese obrero, tal. Y estuvieron a punto de procesarle y de fusilarle luego en la contrarrevolución porque aceptó el cargo de consejero cultural o bueno, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy, muy bonito de un tipo que no sabía muy bien qué hacer con él. Era amigo al mismo tiempo de la condesa de Thun und Taxis y de los espartaquistas, de Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, entonces, bueno, este tipo de figuras a mí me interesa muchísimo, la verdad. Creo que son las que dan la sal de la vida, ¿no? Que era un enamorado de España, por cierto, y de Andalucía en concreto. Para él, la base estaba en Ronda. Para él la base estaba en Ronda. La base estaba en Ronda es un poco tautológico, ¿no? Pero la base estaba en Ronda quiere decir que él tiene su poema más conocido, se llama Trilogía Española, que para Heidegger es el mejor poema jamás escrito en alemán. Está dedicado a los pastores de Ronda. Cuando se habla del pastor del ser, lo que no se explica es que son los pastores de Ronda. Que Rainer Maria Rilke vio ahí unos pastores en los campos y dijo que esos pastores estaban pastoreando el ser. O sea, eso es increíble. La precariedad, tal, no sé qué, hay a la intemperie. Bueno, esto hay que contarlo, claro. Los pastores del ser son los paisanos de Ronda, claro, fíjate. Parece que recuerda que Heidegger leería eso para decir que nosotros habitamos un poco claro. en casa del lenguaje y todo eso. A mí me parece que el centro de tu obra es la libertad, efectivamente, y vienes a decir algo que me ha parecido tan lúcido que te lo voy a destacar. Dices que sin oposición no hay libertad. Si nada se opone a tu voluntad, ¿cómo saber que eres libre y no un esclavo de tus inclinaciones? Liberarse consiste en superar oposiciones. Es una idea que también Hannah Arendt, que por cierto, una curiosidad si me permiten, a Hannah Arendt no la has dedicado... No, la tengo un poco ahí en el desván. Sí, la tengo un poco en el desván. Te lo iba a decir, te lo ruego, porque me parecería Sí. Entonces, en La condición humana, Hannah Arendt habla de eso. Yo lo conozco porque, bueno, en mi novela la he puesto como la cita. Dice Hannah Arendt, el peligro es claro. El hombre no puede ser libre si no sabe que está sujeto a la necesidad. Claro, sí. Debido a que gana siempre su libertad con sus intentos nunca logrados por entero de liberarse de la necesidad. Eso está coincide contigo, ¿no? Sí. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que está bastante olvidado, Mendevirán, que es el autor más importante de la primera mitad del siglo XIX francés, que tiene unos famosos textos en los que él reformula el planteamiento cartesiano. No es pienso, luego existo, sino me esfuerzo, luego existo. Sé que existo y que el mundo existe como algo independiente de mí porque mis deseos no se realizan automáticamente. Volvemos a mis deseos son la realidad. La realidad es la satisfacción parcial y la insatisfacción también parcial de tus deseos. O sea, tú no conoces la realidad más que por medio del deseo, de que quieres ciertas cosas y esas cosas se te ofrecen o no se te ofrecen. Como la paloma otra vez, volvemos a la paloma de Skinner, ¿no? No siempre que le das a la palanca te cae el grano.
y sabes que el mundo no es una fantasía porque no se cumplen automáticamente tus deseos. Es esa resistencia continua que plantea el mundo y tú mismo con tus hábitos, tus costumbres, tus inercias, tus vicios que quisieras cambiar pero no puedes, que constatas que tú existes y existe el mundo. Casi me recuerda a la voluntad de la fenomenología hegeliana. Eso ¿no? es, sí. Bueno, yo hablas de la literatura y la verdad es que hay una idea que me quería comentarte. Mira, dice que se ha mitificado la lectura, de alguna manera, porque a veces se dice que leer cura, de alguna manera, podríamos decir, del fanatismo y de la violencia, ¿no? Quiero recordar que el caso de Hitler, Sí. viajando y leyendo. Hay una foto muy buena de Hitler viajando en tren leyendo un libro, claro, Pero entonces como la refutación ¿no? total de, no, a lo mejor estaba leyendo un libro escrito por un judío, o sea, da igual. Leer y viajar, si viajas a malos sitios y lees malos libros, bueno, y cuídate también del lector de un solo libro. Vicente Luis Mora bromeaba que en un futuro los escritores harán cola para que les firme su libro su lector. Que habrá en la feria del libro se hará al revés, ¿no? Entonces será el lector el que esté sentado ahí en la caseta y vendrán los autores a que les firme su libro, ¿no? Ya está, porque al final estamos escribiendo para 4, ¿no? O sea, las tiradas de los libros y las ventas son increíbles. Pero bueno, a mí me parece muy bien, porque me parece que la poesía también y la literatura debe ser algo clandestino, debe ser algo secreto, ¿no? Incluso de los poetas más conocidos, Pío Baroja nunca vendió más de 1000 ejemplares. Había en su época autores que vendían muchísimo. Bueno, el mismo Rainer Maria Rilke llegó a vender 500.000 ejemplares. 500.000 ejemplares de un poema que además el propio Estado imprimía y mandaba al... Es que lo de Rainer Maria Rilke es muy fuerte. Él imprimía y mandaba a las trincheras. Y los soldados estaban en las trincheras leyendo a Rainer Maria Rilke. Increíble, bueno, increíble. Un pequeño cuentito que escribió sobre un cabo en el siglo XIII. Un poema bastante bueno. ¿Todo esto a raíz de qué? A raíz de si la lectura está mitificada sí. realmente. Entonces, cuanto más minoritario, volvemos a lo mismo. Es muy habitual este fenómeno al mismo tiempo de la marginación, la mistificación y la fetichización de ciertos fenómenos, ¿no? Nunca se ha fetichizado más la juventud que hoy cuando hay menos jóvenes. En las sociedades sudafricanas, donde la edad media está entre los 25 y los 18 años, estamos ante sociedades patriarcales y basadas en el edadismo clásico, donde la autoría la tiene el abuelo o el viejo, ¿no? O sea, porque allí los raros son los viejos. Entonces, coño, el viejo, el que sobrevive será por algo. Mientras que aquí es al revés. Coño, eres joven, hay 4 jóvenes, ¿no? O sea, cada vez nuestras sociedades se van estancando, la pirámide invertida esta poblacional se va a la verga. Pues bueno, cuanto menos jóvenes hay, más se fetichiza la juventud. Cuanto menos se lee, más daño hace lo que lees. Sí. Y más se fetichiza el acto de leer, ¿no? Como algo maravilloso, sanador. Hay lecturas muy aburridas. De hecho, la experiencia más habitual es aburrirte y el lector va a la experiencia del aburrimiento frente a la sobreestimulación, frente a los formatos 24/7 de estímulos. Lo que tiene un buen libro es que hay partes mejores y peores. Y las malas suelen ser mayores que las mejores, afortunadamente, porque si cada frase fuera un aforismo potentísimo, no podrías avanzar ni 2 páginas por hora. Bueno, pues vamos a pegar un acelerón para tocar algo de filosofía. Mira, tú has hablado del buenismo, el buenismo como la filosofía de bueno. La verdad es que su materialismo filosófico a mí me parece, bueno, pues un intento muy, ¿cómo se dice?, muy digno, ¿no?, de una filosofía que, si quieres, es académica y sistemática, muy loable. Pero luego está esa otra cara de bueno, que yo no sé si es un poco la más popular, ¿no? Ese polemista, quizá, que con esa idea de España, que ya ese tufo quizá no me agrada tanto. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que Bueno tiene esa doble condición, que ha quedado de él esa imagen pública, quizá, no sé si ligado a cierta visión de España y de cierto nacionalismo trasnochado, pero por otra parte es muy digna Claro. su filosofía, y la gente no llega, no sé, a esa otra parte, ¿no? Sí, ya. No se puede separar, por desgracia, o por suerte. Digamos que en Gustavo Bueno hay una defensa sistemática del garrulismo y el terrorismo verbal. Entonces, para él es la verdadera infamia o la verdadera ofensa es tolerar al otro, ¿no? Tolerar es insultar, porque el que tolera está
aceptando que el otro tenga creencias que él considera erróneas. La verdadera tolerancia no es la tolerancia en la indiferencia, la tolerancia de alguien que no solamente piensa distinto de ti, sino contrario a ti, y que tú piensas que lo que está pensando es falso, ¿no? Entonces, para él tolerar es ofender, tolerar es insultar. El que se arrepiente lo hace 2 veces mal. O sea, eso está en Spinoza. Es que no... De nuevo, leer, perdón. O sea, ¿leer qué? Incluso leyendo a Spinoza. Son Spinoza y Goethe, ¿eh? Goethe es el de tolerar es ofender, y quien se arrepiente comete 2 veces un error es Spinoza. Claro, pues bueno, todos los grandes hombres tienen grandes mujeres detrás, y luego aparte grandes errores que no tienen por qué estar asociados a sus señoras. Y Gustavo Bueno... Radicalismo militante, ¿no? Claro, Gustavo Bueno, pues... y es más, yo también he sido de la propia secta, entonces no reconozco y sé perfectamente por qué uno se aficiona a esto, ¿no? Y se aficiona en parte porque a uno también le gusta ese terrorismo verbal, y porque uno quiere precisamente ser punky y al mismo tiempo ser escolástico, ¿no? Entonces quiere ser una especie de yihadista filosófico y poner bombas, desmantelando lo indefinido y lo asistemático. Y bueno, pues dejas de tener 20 años y inevitablemente pues abandonas también este ismo que es el gustavonismo. Creo, de hecho, la mayor parte de los filósofos que presuntamente son discípulos de Gustavo Bueno, en el fondo lo que se dedican es a hacer historiografía y hablar del Cano o de la conquista de Granada o lo que sea, pero no están haciendo filosofía, están haciendo historiografía muy digna, con una inspiración filosófica por detrás, pero en el fondo la labor de escuela es siempre muy ingrata, porque es al final rellenar los huequitos que se dejó el creador del puzzle, sí. Pero tú no tienes ninguna autonomía creativa, como sí que lo tuvo el que delineó que era lo que se estaba completando. Bueno, y tú, porque yo te lo he oído también a ti, en fin, es una distinción muy importante, yo creo que entre filosofía mundana y filosofía académica, y dentro de esta, de la sistemática. Entonces yo no sé si te sientes más cómodo en esto, digamos, en lo que podríamos llamar estas obras que estás empezando, de acercamiento, en fin, de una filosofía. Yo creo que un poco la filosofía mundana, para que se me entienda, es un poco las ideas que todo el mundo tiene sobre el mundo, ¿no? Entonces todos somos filósofos y necesitamos esa concepción del mundo, ¿no? Pero tú, digamos, estás también vocado por generar tu propio sistema filosófico. Entonces, ¿puedes con todo? No. Parece una labor proteica. La respuesta es no. Afortunadamente cuento con la ayuda de mi yo sonámbulo, que va haciendo las labores más ingratas, pero por ahí vamos, sí. Bueno, y háblanos del sistema. Porque... No, voy a guardar un silencio piadoso, creo. Bueno, eso lo hace el turno de noche. Yo creo que sí, es verdad, es verdad. Eso lo hace el turno de noche. Sí. Hablemos de lo mundano entonces, sí podemos. Bueno, tampoco puedo preguntarte por qué no existes, ¿no? Porque bueno, eso también nos lleva todavía a una filosofía. Pero a lo mejor no te respondo porque no existo, claro. Bueno, dejémoslo. Bueno, mira, tengo aquí que, digo, no puedo dejar de preguntarte por ese constante homenaje que has hecho en tus 2 novelas a la mujer. ¿Por qué tanta mujer, no? De alguna manera llama la atención, ¿no? Demasiadas mujeres, ¿no? Sí. En homenaje a Zetangana. Sí. ¿Son las protagonistas de ambas obras? Evidentemente. Sí. No sé si hay algo de, no sé, de miedo al... Miedo a la cancelación, no. De hecho, una de las experiencias más gratas que he tenido ha sido presentar el argumento de ambas novelas en el Colegio Mayor Universitario Chaminade, en Madrid, en la parada de metro Vicente Alessandre, y ser duramente criticado por las feministas que estaban allí por apropiación cultural. Claro, en el fondo, pues ¿qué hace un hombre heterosexual escribiendo sobre personajes más lesbianos, mujeres, etcétera? Y bueno, pues me parece bien, me parece legítimo. Entonces puede haber una cancelación por exceso de mujeres, efectivamente, y además una cancelación doble, porque claro, los del antifeminismo me dirán que yo soy un woke, un
¿cómo es esto? Soy boy, un huele bragas, un plancha bragas, todas estas cosas, y las otras dirán que soy una apropiacionista cultural. En el fondo lo hice por lo hice por amor. Lo hice por amor, ¿no? Pero por amor de una mujer, ¿no? Como la canción aquella famosa. No. Lo hice porque los personajes que dan título a la novela, a las 3 novelas, Perictione, Jantipa y la Astenia, la última, la discípula de Platón, pues me parece que tenían mucha personalidad, que frente a todos los efebos que aparecen en los diálogos de Platón, a los cuales ya se les ha dedicado diálogos a lo largo de la historia, estas figuras, Jantipa, la esposa de Sócrates, expulsada de la ejecución de su marido, Perictione, la mujer que escribe el primer tratado de filosofía por y para mujeres, y la Astenia, una discípula platónico-pitagórica que sabemos que asistió a la academia y que tuvo una obra publicada, pues eran 3 personajes que tenían una personalidad muy definida. Entonces, claro, para mí, evidentemente, Perictione, la mujer poderosa, la emparentada con los 30 tiranos, representaba la política por excelencia, el concepto de libertad como el más político de los 3. Jantipa, evidentemente, estaba asociada a la muerte de Sócrates, y la Astenia a la sabiduría y el conocimiento. Entonces, yo lo primero que tengo son los títulos, ¿no? Como soy muy malo poniendo títulos, cuando tengo uno me agarro a él como una ladilla. Y ya estaba pegado a estos 3 títulos, y entonces ahora tengo que justificar que aparezcan. Entonces tienen que aparecer personajes con estos nombres griegos. Un poco, a veces hay que forzar el anacronismo. Al final voy jugando con estas autolimitaciones. Al final el arte es hacer con lo que hay lo que no hay. Y pues uno se impone unas reglas precisamente para saltárselas puntualmente o para ver ciertas formas de libertad dentro de ese marco establecido. Entonces yo me impuse simplemente esa restricción, esa limitación, que en el fondo también es una expansión. Yo entiendo que todas las reclamaciones atendibles del feminismo, de cuestionar el canon y revisarlo, lejos de ser una cancelación, una censura o una restricción de lo que podemos leer, es una ampliación del campo, de lo posible. Estábamos ayer mismo, mi pareja y yo, asistiendo a la charla de Aurora Luque, último premio nacional de poesía, una poeta, aunque ella, bueno, esto es un debate también eterno, ¿no? Ella se llama a sí misma poetisa, en fin, bueno, no voy a entrar en esto, si es poeta o poetisa, una poetisa / poeta de Almería que vive en Málaga, donde ha dado clases de griego toda su vida. Y en Las Cañas de Después, con Ana Rossetti, otra escritora andaluza, pues estuvimos hablando de Mercedes Pinto. Mercedes Pinto es una escritora de más o menos también la generación del 27, que resulta que tiene un parque entero con 600 árboles en Tel Aviv, porque gracias a un discurso suyo se aceptó, no sé si en Guinea Ecuatorial o dónde exactamente, a un barco de refugiados que venían huyendo del Holocausto. Entonces, claro, Mercedes Pinto, que tiene un bosque entero en Tel Aviv, ¿alguno de ustedes ha leído, se conoce a Mercedes Pinto, etcétera? Pues bueno, es una ampliación del campo, ¿no? Mercedes Pinto fue expulsada y exiliada a Guinea Ecuatorial merced a haber publicado un artículo sobre el aborto y el divorcio como una forma de higiene en un congreso de higiene femenina. Ella habló del aborto y del divorcio como una forma de higiene personal, ¿no? Y por eso la exiliaron hasta Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, bueno, una vida fascinante y maravillosa, ¿no? Sin más. Esto salió así la conversación ahí con estas 2 sabias, con estas 2 eruditas, Ana Rossetti y Aurora Luque, y ya está, ¿no? Para mí no tiene más tutía. Evidentemente, pues estas figuras te llaman mucho más la atención, porque escribí otro libro sobre incluso, ¿no? Lorca o Alberti o yo qué sé, ¿no? Pues ya como que están un poco sobados. Yo los veo como estatuas, como santos, a los que se les ha pasado tantos boletos de la lotería por encima que ya son objetos fálicos. Son los falos estos con los ojos brillantes y evidentemente nos siguen atrayendo por sus ojos brillantes, por supuesto, pero hay otros bustos, hay otras estatuas que están, en fin, mejor conservadas precisamente porque han sido olvidadas o despreciadas o marginadas. Entonces, Ana Rossetti es más favorable decir autoras despreciadas que olvidadas, porque no es que fueran... se les escapó, no, es que hubo un ejercicio sistemático de destrucción de sus obras. Entonces, bueno, por ese motivo es más interesante y estimulante, creo, precisamente trabajar con estos referentes, sin ningún tipo de intencionalidad ni política ni social.
Veo que llevamos ya un tiempo respetable y tenía en esto la intención de daros la palabra a vosotros. Así que hacer de alguna manera cualquier pregunta, yo creo que vendría estupendamente que preguntéis vosotros, ¿no? No sé si quién se anima a plantear una cuestión, porque yo creo que conoceréis a Ernesto, ¿no? Y tendréis la ocasión de plantear cualquier cosa. Así que adelante. ¿Quién se anima? ¿Sí? No hay micro ni nada, así a pelo, ¿no? Se escucha. Si yo traduzco, yo haré la vez. Sí. Luego. Ya sabes un poco al final a qué te dedicas en la universidad, y qué profesor y todo eso, porque la verdad es que no lo siento, no conocía ni tu obra, ni ti, me disculpas, pero Pues... bueno, sí. planteo 4 o 5 y ya tú... Vale, venga. Yo he dicho profesor de estética o no lo he dicho. Da igual. Lo veo tan. Para mí es tan evidente que no lo he dicho. Profesor de estética en la autónoma. Luego, lo siguiente, evidentemente en la época de Platón también había censura, y supongo que el hablar a través de determinados personajes pues haría que esa censura o autocensura fuese soslayada. Que era más bien del siglo XIX que del XX, ¿no? No sé si estamos de acuerdo, quizás tendría más al romanticismo que a... Porque has explicado sus características personales, supongo que estaba todavía con los factores porque era más del siglo XIX que del XX, yo creo. Sí. Y agradecerte enormemente, no he leído nada, pero agradecerte enormemente que tus personajes sean femeninos. No sé, desde el no conocimiento de cómo los tratas o cómo se trata todo lo demás. Y nada más. Vale, pues muchas gracias. Bueno, sí, no, perdón, hay una última cosa. Cuando hablamos de filosofía siempre estamos hablando de historia de la filosofía. Y la filosofía es una cosa muy viva. Sí. Viva. No ya la filosofía humana, sino que es tremendamente viva. Y a mí me obsesiona que la filosofía forme parte de un carácter multidisciplinar a la hora de aprender. O sea, que se aprenda, que estamos aprendiendo por parcelas y que nos hace falta a la hora de ¿qué opinas? ¿Qué opinarías? Que estamos aprendiendo por parcelas y que deberíamos aprender con carácter multidisciplinar, no dejar la ciencia aparte de la filosofía o la filosofía separada de la ciencia, porque me parece importantísimo una persona, es como una especie de obsesión, una persona que quiere meter cosas, que quiere hablar de ciencia, tiene que saber hablar, tiene que saber escuchar. Vale. Y ya. Muy bien. Estaba buscando aquí, mientras te escuchaba, la contraportada de la magnífica biografía que escribió Antonio Pau de Rilke, porque hay una cita de Marina Tsvetajeva, la escritora rusa, que a su hijo lo metieron en un campo de concentración, a su marido lo fusilaban por antirrevolucionario, tuvo una relación epistolar con Rainer Maria Rilke, iba a verlo, y quiso conocerlo en persona. Rainer Maria Rilke ya era bastante mayor, ella tenía 20 y tantos años, y Rainer Maria Rilke además tenía la tradición de vivía en un torreón, apartado del mundo, sin agua corriente ni luz, y donde escribió en 4 días las elegías a Duino y los sonetos a Orfeo, que es para muchos los poemas más importantes del siglo XX, y tenía la tradición y la costumbre de, cuando recibió un invitado, cortar una rosa y elevar la bandera del país al que pertenecía su invitado. Entonces él había comprado la bandera rusa, la antigua bandera rusa, no la bandera soviética, evidentemente, para elevarla, y fue a cortar la rosa y se le pinchó en el dedo, se le gangrenó por cualquier razón, etcétera, y ya entró en el proceso de decadencia que le condujo a su muerte. La lápida que había puesto, la frase que había puesto en la que está todavía en su tumba, que tan solo tiene sus siglas, RMR, Rainer Maria Rilke, por cierto se llama René, porque su madre quería tener una hija y hasta los 13 años le vestían de niña, es: oh rosa, contradicción pura, ser el sueño de nadie bajo tantos párpados. Oh rosa, bueno, es una cosa maravillosa. Además, Rainer Widerspruch, ¿no? Bueno, hay un juego de palabras con su propio nombre. Ser el sueño de nadie bajo tantos párpados. Párpados que además también son pétalos, es una cosa muy... ¿Cómo? Pero, perdona. Él te va a responder, ¿vale? No te preocupes. No, es que si no... No, sí, simplemente tenía... No, sí, estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Efectivamente, Rilke es una contrafigura del siglo XX, efectivamente. Y la cita de Tsvetajeva es la siguiente. Dice: Rilke
no es un símbolo de nuestro tiempo, es su contrapeso. Guerras, matanzas, carne lacerada en las batallas. Y Rilke. Gracias a Rilke, nuestro tiempo será perdonado. Por la ley del contrapeso, del equilibrio, Rilke tenía que haber nacido en nuestra época. Ha sido su antídoto. En eso estriba su rigurosa contemporaneidad. El tiempo le hizo surgir. Rilke es tan necesario en nuestro tiempo como el sacerdote en el campo de batalla, para rezar por unos y por otros, por ellos y por nosotros, para que sean iluminados los que aún viven y para que sean perdonados los que han muerto. Entonces, efectivamente, Rilke es una contrafigura, está totalmente a contrapelo de toda su época y es bueno que sea así. Y por lo demás estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, la filosofía viva, la censura, y en cuanto a qué me dedico, pues nada, yo, como se ha dicho, pues soy profesor de estética en la universidad y tengo condición de becario vitalicio. ¿Aquí había otra pregunta? ¿Habéis levantado la mano? ¿Tú? Sí. Bueno, el siguiente, no sé. Yo no lo he levantado, pero bueno, aprovecho. Vale. Yo tampoco te conocía. Entonces a mí me han citado aquí un amigo que me decía que un filósofo del 15M iba a venir y era importante y demás. ¿Qué queda de aquello? Pues nosotros, tú y yo. Entonces, no sé, que el 15M era un estado de ánimo casi, ¿no? Para muchos, hay muchas versiones del 15M, tantas como personas que asistieron a aquello, y yo no me atrevería a declararme como filósofo del 15M ni nada por el estilo, ¿no? Pues, uno no ha sido contribuyente, como decía Cela, ¿no? ¿Usted qué es? Yo soy contribuyente, ¿no? Pues contribuyente al Estado y a veces contribuyente a ciertas cosas que para bien y para mal. Ya está, lo que digo. ¿Puedo meter una cuña? Sí, claro. Que sería, sin por daros la palabra, yo creo que, no sé si en el balance del 15M sigue latiendo el debate entre fundamentalistas y posibilistas. Es decir, yo creo que entraron en el gobierno, ¿verdad? Entraron en el gobierno y también salieron. Digamos que Pablo Iglesias II, ¿no? Después de, algunos dicen que después de sus chalés, después en fin, ahora está en la televisión. Entonces, realmente el debate sigue ahí, es decir, es un debate eterno, ¿no? Entre doctrina y gestión política, sí, entre ideas y realidad. Entonces yo, en fin... Una simplificación muy grande. Bueno, muy grande, pero era para... Era muy burda. Bueno, hagamos... No, pero es la... Apunte ya de algo, ¿no? No. Es muy burdo lo que está diciendo, el fundamentalismo y... Sí, a ver, no, burdo no, será la ocasión para reflexionar, ¿no? ¿No? ¿No te parece? Porque... Creo que deberíamos seguir lo que... Ramón Gómez de la Serna... Si tú dices burdo, te quedas ahí, en lo burdo es eso, ¿no? No te preocupes. A ver, Ramón Gómez de la Serna en su tertulia política... Porque solo dices lo burdo, el burdo eres tú, ¿no? A ver, a mí me parece que entraron en el gobierno, ¿no? Una facción, y él podrá reflexionar sobre eso. Si queda el fundamentalismo que los inspiró o el posibilismo de lo real, es que eso es así, en política, ¿no? Bueno, más preguntas sobre el que yo sí que acepto. No, es cierto, sigamos el criterio de... Yo quería aportar que la mayoría del 15M estamos fuera del Parlamento. La mayoría. La mayoría del 15M estamos fuera del Parlamento. Estamos fuera y seguimos usando fuera. Que se ha simplificado de esa manera. Sí. Claro, yo por eso escribí me parecía que lo único que se podía hacer eran unas memorias, el título del libro es Memorias y libros del 15M. Me gustaba para empezar porque es un endecasílabo. Yo principalmente, como se ha podido comprobar mi obsesión con Rilke, yo tengo principalmente vocación de poeta y bueno, pero para mí es fundamental que los títulos tengan metros tradicionales, básicamente. Memorias y libros del 15M lo que hace son 200 páginas de lo que yo recuerdo, no pretende ser ni una versión oficial ni nada por el estilo, también un poco a contrapelo de lo que yo pensaba que iban a ser los fastos del 10º aniversario de 2021. Me parecía que también era muy interesante como la contraposición entre el año que más salimos a la calle y el año en que más nos encerraron en casa, como que había un diálogo ahí curioso e interesante entre 2011 y 2021, de una crisis y la otra, una crisis económica y una crisis vírica, en fin, y me interesaba principalmente también el contraste de cómo había habido una evolución dentro de
lo que está a la izquierda de la izquierda o por debajo de la izquierda y la derecha, que es bueno, este movimiento popular y cómo se fue transformando, qué tipo de diálogo entabló luego con el feminismo. Esto me parece muy interesante, desde el comienzo, el famoso célebre incidente de la revolución será feminista o no será, un cartel que estaba en Sol, que fue arrancado por algunos espontáneos pensando que era excluyente, ¿no? Es decir, que en fin, había unos discursos entonces sobre lo que era inclusivo y no inclusivo que se han ido modificando y efectivamente, pues yo creo que mejor no hablemos de política. La política está en todos lados, menos en la propia política. Pasemos a una pregunta cultural. No, lo que queráis, ¿eh? Sí, voy a hacer una pregunta personal. Venga. Yo, desde hace 6 años, viajo toda la semana entre Cádiz y Huelva, y de Huelva a Cádiz, y es un compañero de viaje Ernesto por el YouTube. ¿Qué riesgo hay de que termine el YouTube para ti? Pensaba que qué riesgo tengo yo de accidentarme. Pues si sigues escuchándome, mucho. O sea, yo no te lo recomiendo. Con la entradilla que hiciste hace unos días. Ten cuidado porque a lo mejor una clase de Hegel hace que termines en la cuneta. Entonces, bien, no sé, yo lo seguiré haciendo lo que... O sea, quiero decir que al final pues existen las ganas de hablar y existen las ganas de escribir, por desgracia o por suerte, y uno va rellenando el silencio de palabras, básicamente. Entonces eso, sea dentro o fuera de la universidad, pues ya es accesorio o accidental. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, yo siempre he estudiado matemáticas, ¿no? Y me ha gustado mucho la ciencia. Digamos que no soy de la academia, ¿no? De letras, ¿no? Y cuando nos encerraron, de repente llegó de manera totalmente fortuita un audio de Jesús Grande Maestro que se titulaba El mito de la libertad en las democracias posmodernas. Y me impactó tanto la explicación de lo que estábamos viviendo en ese momento, que de repente me empecé a interesar muchísimo, hasta el punto que me fui a Gijón a hacer un curso de literatura intensivo con él en Gijón. Me fui para allá, y una de las tesis que se hablaron allí en ese curso intensivo de 4 días en Gijón, que se planteó era sobre la libertad, ¿no? Y una de las conclusiones que sacó Jesús fue que obviamente íbamos hacia un totalitarismo y que vivíamos un momento de menos libertad que nunca. Entonces no sé si usted compartiría esa opinión, ¿no? Ya, para Jesús G. Maestro es bastante importante la libertad. De hecho, la definición que él ofrece de literatura tiene la idea de que la literatura conduce hacia la libertad, ¿no? Tiene esa tesis que ha sido muy discutida y muy refutada, sobre todo desde dentro del materialismo filosófico, por la importancia que además concede a la ficción, asociar la literatura con ficción. Claro, una visión prerromántica del concepto de literatura como letras, pues en fin, casi todo lo que nos queda de la antigüedad, por ejemplo, no tiene que ver con la ficción. Que Homero pensara que sus dioses eran ficción o no, pues es también algo muy discutible. Ya Hesíodo es otra cosa, porque en Hesíodo las musas dicen que también a veces dicen mentiras, ¿no? Y sobre la libertad, pues depende también de cómo la definas, porque claro, hay muchas definiciones de libertad y precisamente hay que bajarlo a una idea que es fundamental dentro de toda esta corriente filosófica, que es lo operatorio. O sea, ¿en qué campo exactamente hay más o menos libertad? Porque, ojo, no todas las libertades son igualmente compatibles. La libertad de algunos puede ser la esclavitud de otros. Entonces, claro, la libertad de los ofendiditos de criticar y cancelar es la falta de libertad de otros de opinar contra lo políticamente correcto. Entonces, la cuestión es que no existe una libertad metafísica. ¿Dónde está esa señora, la señora libertad, que yo la pueda conocer y ponerle un ramo de flores o regalarle un jamón en Navidad? No existe la señora libertad. Entonces no hay más ni menos libertad. No es como los ciervos o las abejas o los perros, ¿no? No existe un género, es un concepto equívoco, es un concepto análogo, que dirían los escolásticos. Entonces tiene muchas acepciones y muchas variaciones. No es lo mismo la libertad negativa que la positiva, la libertad metafísica, la libertad social, en fin, hay muchas libertades y algunas pueden aumentar o decrecer, pero la cuestión interesante es darse cuenta de que la libertad está siempre asociada a la responsabilidad en cualquiera de los campos. Entonces, en el fondo, toda libertad genera, por su recurrencia, hábitos, costumbres que te esclavizan. Tan solo la libertad casi siempre se experimenta negativamente como una liberación respecto a otra cosa. En el libro de Maggie Nelson sobre la libertad, publicado en Anagrama, ella cita muy a menudo un texto, una frase de Foucault que es muy interesante, que dice lo siguiente, es un resumen bastante contundente de su filosofía, que dice que
todos los procesos de liberación conducen a nuevas relaciones de poder que deben ser gestionadas por las prácticas de la libertad. Pues sí, te liberas del antiguo régimen, una dictadura, el patriarcado, la religión, pero esa liberación genera nuevas relaciones de poder que deben ser gestionadas responsablemente por la libertad. Entonces, abandonar la obsesión adolescente por la liberación consiste en asumir la responsabilidad que inevitablemente acompaña al ejercicio de la libertad. Yo creo que uno se tiene que responsabilizar de sus propias palabras. Y bueno, hace poco murió un escritor que hizo y dijo todo lo que quería, y más, ¿no? Se llama Sánchez Dragó. No sé si lo conocían, era un autor así marginal que no aparecía apenas por televisión, ¿no? Entonces, claro, pues esto es lo mismo que, volvemos a lo mismo, que depende de cómo entiendas la libertad. La libertad es algo que te conceden o es algo que tomas. Pues ya, cada uno hay gente que quiere ser becaria, ¿no? Quiere estar becada por las redes sociales, y no solamente que sus mensajes lleguen, sino que les hagan caso y que no reciban. Pero es que hay algunos que buscan la polémica. Ojo, de hecho casi todos los que están a favor de la libertad de expresión, en el fondo son presuntos, son explotadores de la condición de víctima. O sea, los que se quejan de que vivimos en una sociedad de victimistas y que ya no se puede decir nada porque ya no se puede hacer chistes sobre los negros y tal, en el fondo ellos mismos lo que quieren es la condición de víctima. Víctima de la libertad de expresión, ¿no? Mártires de la libertad de expresión. Pues a todos nos han cancelado, yo he tenido que dejar en las redes sociales, etcétera, pero ir con la bandera del agravio del pobrecito, que no puede decir que no puede decir chistes sobre mujeres o sobre negros, pues lo sigues diciendo, ¿no? Y responsabilízate de ello, claro. O sea, y tú tienes la libertad de expresar tu opinión, y yo aquí ha habido también, que es más burdo, pues como la tesis, la antítesis y la síntesis hegeliana, ¿no? O sea, si tú dices que algo es burdo, te expones a que te digan, pues tú también eres burdo. Entonces ya empezáis ahí, quién es más burdo, y la metaburdidad puede ir a más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues permitidme que dice Ernesto se puede esperar mucho de la filosofía en una crisis como esta, ¿no? Para terminar, siempre y cuando no se tome a los filósofos como gurús, que van a ofrecer una respuesta inmediata a la eterna pregunta leninista de ¿qué hacer? Bueno, pues yo propongo ahora que esta respuesta a ¿qué hacer? Es que vamos a darle un fuerte aplauso a Ernesto, y agradecerle que, ¿no?, si os parece, que está con nosotros. Así que muchas gracias, Ernesto. A ver,